Buenos días, Iglesia Vida. Sabe, hoy estoy doblemente contenta y muy agradecida con el Señor. Hoy domingo 15 de noviembre estoy celebrando un año más de vida. Y qué mejor que celebrarlo pues con todos ustedes. Mi iglesia. Yo me siento en casa, ¿y usted? Y tengo una palabra del Señor que quiero que usted y yo podamos compartirla y aferrarnos a ella. Esta se encuentra en el Salmo 66, versículo 20, y dice así: Bendito sea Dios, que no rechazó mi plegaria ni me negó su amor. Bendito sea el Señor, porque nunca rechaza nuestras plegarias. Bendito sea el Señor, porque nos llena de su amor. ¿Qué más podemos pedirle a la vida? Si tenemos un Padre amoroso, si tenemos un Padre que está atento a nuestras oraciones. ¿Está contento? Bueno, pues ahora es el tiempo para que nosotros podamos recibir el mensaje en la voz del pastor Benjamín Gamarro. Gracias, pastor. Te entrego el tiempo y que el Señor les bendiga. Gracias, pastora. Qué bendición nuevamente hoy poder estar con ustedes para poder compartir la palabra y poder enseñar esta parte muy importante que nosotros debemos conocer, que es el poder de nuestras palabras. Así que bienvenido. Recuerda, estás en vida, estás en casa. Bueno, y vamos a empezar primero haciendo esa confesión de fe que todos conocemos ya. Así que yo te invito a que la repitas juntamente conmigo y digamos: tengo en mi corazón al Señor Jesús. Él es el único camino al Padre. Su palabra es la verdad y agradezco su sacrificio para que yo pudiera tener vida eterna. Hoy abro mi corazón y mi mente y permito que su Espíritu Santo derrame su poder sobre mí. Amén y amén. El poder de una palabra. ¿Se ha puesto a pensar el poder que tienen nuestras palabras? Y la Biblia nos enseña la importancia de esto. Y hoy quiero que usted me acompañe y vamos a ir viendo cómo es que nuestras palabras influyen, nuestras palabras tienen un efecto. Pero va a depender bajo qué autoridad estamos nosotros también influenciados a decir estas palabras. Y cómo es que nosotros o somos de bendición o no somos de bendición. Así que yo lo invito a que vayamos a un relato que todos conocemos y que de ahí podemos aprender algo que yo sé que nos va a edificar y va a dejar algo en nuestro corazón. Te invito a que vayamos a Mateo 8, en sus versos del 5 al 10, que dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Vemos aquí un suceso con alguien que tenía una autoridad, tenía un poder en sí para poder mandar y que lo obedecieran. Y aquí empezamos a ver una necesidad que él tenía. Su criado estaba enfermo y sabía que el poder que tenía el Señor Jesús
podía sanarlo. Y él sabía el poder que tienen las palabras. Así que se acercó al Señor y le dijo: mi criado está enfermo y necesito que lo sanes. Y lo lindo del Señor Jesús, que bueno, vamos y veamos qué tiene tu criado. Y él le dijo: no hay necesidad de que llegues a mi casa. Además, no soy digno que entres a mi casa. Parafraseándote lo que hoy leímos. Y impacta esto que le dice: solo di la palabra y mi criado sanará. Entonces vemos cómo es que cuando una palabra se cree, tiene un efecto. ¿Y qué más que la palabra del Señor? ¿Qué más que esa palabra que sale de la boca del Señor Jesús al decirle: como has creído, te sea hecho? Ahora, el centurión dijo: yo soy un hombre que está bajo autoridad. Soy un hombre que tiene a mi cargo soldados y yo les ordeno y estos hacen lo que yo les digo. Y también podemos ver aquí que muchas veces también nosotros tenemos que ver bajo qué autoridad estamos. ¿Por quién nos estamos dejando influenciar? ¿Por quién estamos dejando influenciar nuestras palabras, nuestra boca, lo que sale de nosotros? Y para los que ya tenemos conocimiento en el Señor, para los que ya vivimos en el Señor, tenemos que reconocer que la autoridad en la cual nosotros estamos es la autoridad del Señor sobre nosotros. Que Él al perdonarnos, Él al darnos libertad, pues somos llamados hijos de Él, y como hijos de Él debemos actuar. Ahora, Él nos dio su palabra. Y yo sé que a muchos acá el Señor nos ha dado palabras de palabras proféticas, palabras que han impactado nuestro corazón. Ahora, ¿cómo hacer que esa palabra se haga viva en nosotros y que tengan ese efecto que deben de tener? Para que en nuestras vidas ocurra ese milagro que deseamos, tenemos que tener la humildad. La humildad de reconocer que estamos bajo esa autoridad del Señor en nosotros. Él es quien guía nuestra vida. Él es quien nos gobierna. Y Él nos dejó instrucciones en su palabra y podemos encontrar ahí así que ese manual de vida que nosotros, con el cual hoy tenemos la certeza que vamos a salir adelante y vamos a triunfar en nuestra vida y vamos a alcanzar aquello por lo cual el Señor nos mandó a prepararnos y nos está preparando. Como vimos acá, el centurión daba órdenes y él decía una palabra y le obedecían. Al dejarnos guiados por el Señor y estar bajo su poder, tenemos esa misma autoridad para declarar sobre aquello que deseamos. Pues el Señor ungió nuestros labios para declarar cosas poderosas. Y quiero que vayamos viendo varias citas y a lo mejor te voy a hacer correr un poquito ahí, que busques tu Biblia o que busques en tu teléfono los siguientes versos. Y es que vamos a ir viendo cómo en la palabra se va cumpliendo esto. Quiero que vayamos a Jeremías 1 y vamos a leer del 8 al 10. Y acá hay algo que impacta, que hay algo que es poderoso. Y el Señor hablando a Jeremías, le dice: no temas delante de ellos, porque contigo estoy, para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. El Señor ungió nuestros labios. El Señor puso una palabra en nuestra boca para que fuéramos de impacto a otras vidas. Y el propósito de nosotros hoy en día es llevar esa luz a otros. Aquellos que no
han conocido de Él, aquellos que necesitan escuchar una palabra de edificación. El Señor ya nos preparó para eso. El Señor nos dio ese tesoro tan hermoso que tenemos, que es su palabra, y la puso en nuestra boca. Y entonces vemos cómo es que tenemos de parte del Señor esa autoridad para edificar, para bendecir, para declararle a otros el poder de Dios que obra en nuestras vidas y que ellos experimenten en carne propia qué es estar viviendo bajo esa autoridad del Señor en sus vidas. Ahora, al estar bajo la autoridad de nuestro Señor, ¿qué podemos lograr al hacer uso de esta palabra? Como les decía, primero, llevar vida a otros, saciar su sed. Y hay un relato muy hermoso en Números 20 al 27. Y dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Y vemos una vez más aquí cómo el Señor pues le enseña a sus siervos que sus palabras tienen poder. ¿Por qué? Porque Él ya las puso antes en su boca. A Moisés le dijo, ve y háblale a la peña. Y lo que tenía que hacer Moisés era, bueno, después sabemos de que hizo lo contrario, él golpeó la roca, pero vamos a que lo que el Señor le dijo, tus palabras tienen poder para hablarle a esa roca y saciar a mi pueblo. Y así el Señor hoy nos da la oportunidad de nosotros hablarle a la circunstancia, hablarle a la situación y poder llevar vida a otros, poder declarar sobre otros el que milagros ocurran, el que cosas sobrenaturales ocurran. Aquí iba a suceder algo sobrenatural, que de una peña brotara agua para saciar la sed de un pueblo. Entonces es impactante cómo el poder de una palabra puede llevar vida o puede llevar destrucción, pero en este caso lo que iba a llevar era vida a otros, iba a saciar la sed de un pueblo entero, que no sé de cuánto tiempo llevaba sin probar agua, sin poder saciar esa sed, y el Señor con este milagro iba a hacer que ellos pudieran satisfacer esa necesidad que tenían. ¿Para qué más podemos hacer uso de esta palabra de autoridad que el Señor puso en nuestro corazón? Para andar sobre lo natural. Vamos a Mateo 14, vamos a leer del 28 al 30, un relato que todos conocemos. Y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Vemos acá una vez más como el poder de una palabra hizo que Pedro caminara sobre las aguas. Él le dijo al Señor, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya. El Señor, obediente, abrió su boca y le dijo, ven. Y él Pedro creyó esa palabra. Y empezó a caminar sobre lo natural. Pero sus temores, sus circunstancias, lo que pudo haber venido a su corazón en ese momento, lo choqueó y lo frenó e impidió que siguiera experimentando eso sobrenatural que le estaba permitiendo al Señor en ese momento vivir. Pero vemos cómo la palabra, y es que esto me impacta, cómo la palabra tiene un poder en nosotros. Y a lo mejor tú necesitas experimentar algo en tu vida
sobrenatural. Y tú puedes decirle al Señor, Señor, si tú quieres que eso así sea, que tu palabra haga efecto en mí. Y el Señor va a ordenar, va a mover esas cosas sobrenaturales para que tu milagro suceda, para que tus ojos puedan ver cosas gloriosas en ti, para que veas cómo esa palabra se hace vida en ti y hace que tú puedas experimentar milagros portentosos, milagros que van a impactar a otros. Porque estoy seguro que cuando ocurre un milagro en nuestras vidas, otros son impactados y la bendición se va corriendo hacia otros y otros van a desear tener también un milagro en su vida. Eso es lo hermoso de la palabra del Señor. ¿Para qué más? Nos hace tener autoridad sobre aquello que no lleva fruto en nosotros. Vamos a Marcos, vamos a leer verso del 13 al 14. Dice, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. El Señor quiso encontrar fruto en algo y no tenía. Y dijo una palabra, soltó otra palabra. Y prácticamente maldijo a esa higuera. Y vemos cómo tiene una autoridad también para hacer que algo que estaba ahí en su camino y que vio que no le iba a servir, se secara. Entonces, ¿cómo lo podemos ver? ¿O cómo lo veo yo hoy? ¿O cómo mi corazón lo percibió? Es que también nosotros con nuestras palabras, en aquello que miramos que no tiene fruto, nosotros tenemos la autoridad para reprenderlas y para decirle, ya no más frutos en ti. Si eres de estorbo para mí, ya no más te secas. Tú puedes decirle a esa enfermedad, te secas y ya no más estorbas en mi vida. Tú puedes decirle a esa situación que te está estorbando, ya no más te detienes y te apartas de mí. A esa tentación ya no más te detienes y ya no vas a ser ese motivo por el cual yo voy a pecar. La autoridad está en nosotros. La autoridad está en tu boca. La autoridad está en nuestros labios. Esa palabra que el Señor puso en nuestra boca es la que nos hace vivir en victoria. Tentaciones vamos a tener, problemas vamos a tener, circunstancias adversas vamos a tener. Pero nos toca a nosotros identificar qué son esas cosas que no llevan fruto en nosotros y poder decir, pues ahí sí que en el nombre del Señor te detienes y no das más fruto. Y esa circunstancia se va a secar como esa higuera y va a dejar de ser un estorbo en tu vida. Esa misma palabra del Señor en nosotros nos da autoridad para mover montañas. Siempre en Marcos 11, del verso 20 al 24, dice, pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis al Padre orando, creed que lo recibiréis y os vendrá.
Yo me imagino que iban de regreso, después que pasaron por esa higuera, otro día venían de regreso. Y Pedro, así como queriendo sorprender al maestro: mira, maestro, la higuera se secó, la que tú maldijiste se secó. Y yo me imagino al Señor, ¿y qué esperabas, pues? Yo solté una palabra y tenía que cumplirse. Entonces Pedro pensó, bueno, le voy a enseñar al maestro lo que sucedió. No, el Señor Jesús sabía de que si Él dijo algo es porque así iba a ser. ¿Qué nos está enseñando esto aquí? Si nosotros tenemos la fe para actuar, si nosotros tenemos la autoridad para declarar algo, el Señor va a respaldar sobre nosotros esa palabra. Si lo hacemos bajo su guianza, si lo hacemos confiados de que vivimos bajo el temor del Señor y que estamos seguros de que esa situación que pueda estar estorbando nos va a cambiar. Y el Señor dice, esta misma fe va a hacer que ustedes muevan montañas. En sentido figurado es mover esa circunstancia y que cambie y que se haga a un lado para nosotros seguir caminando con libertad. Hagamos uso de esa palabra para bien nuestro. No dudemos en nuestro corazón. Si hemos confesado al Señor Jesús como nuestro Señor, tengamos la convicción que sobre todo lo que declaramos, sobre todo aquello que nosotros confesamos su nombre y lo hacemos con autoridad, será hecho. Eso sí, si buscamos primero darle el lugar que Él se merece y la gloria que Él se merece. Porque para todo lo que nosotros pidamos, para todo lo que nosotros deseamos, tenemos que buscar primero darle la gloria a Él. El Señor conoce sí nuestras peticiones, el Señor conoce sí nuestras luchas. Pero debemos de reconocer que sobre lo que nosotros confesamos, sobre lo que nosotros declaremos algo, lo primero que tiene que estar en nuestro corazón es que le tiene que dar la gloria a Él. Y sabiendo que cuando nosotros lo hacemos con fe, estamos reconociendo su grandeza y su poderío. Y ese poder sobrenatural que obra en nosotros, que está dentro de nosotros. Porque cuando vino su Espíritu Santo, dice, nosotros recibimos poder. Y ese poder, tú y hoy lo podemos usar para que su reino se siga expandiendo. Para que otros conozcan de que tenemos a un Dios poderoso. Y que en nuestra boca hay vida. Que en nuestra boca hay bendición, hay palabra fresca del Señor. Por eso es importante que nosotros nos empapemos, así que nos empapemos siempre de la palabra del Señor. Porque es ese motorcito que tenemos para seguir caminando en nuestro andar diario y poder llevar luz a otros y poder llevar esperanza a otros. Nacimos con un propósito de que otros conozcan que hay un Dios que vive y reina para siempre, que hay un Dios que ama a su pueblo y que quiere verlo en victoria siempre. Tú y yo tenemos la responsabilidad de eso, de hacer uso de su palabra y usarla bien, de cuidar qué es lo que sale de nuestra boca. Porque a veces también podemos caer en que con la palabra podamos manipular o podamos querer que hacer otros que hagan algo contrario a lo que realmente el Señor quiere querer. Y se da, porque se da. Muchos usan la palabra a veces para como les digo, para manipular y para influenciar cosas que no están dentro de lo que la palabra nos enseña. Es de tener mucho cuidado también. Pero a lo que voy es de que tenemos su palabra y que tenemos ese privilegio de conocerla hoy. No tengamos en poco la palabra que nos fue dada. Como les decía al inicio, muchos acá hemos recibido palabras proféticas de parte de siervos del Señor que han impactado nuestra vida y que hoy tal vez estamos viendo que esas palabras se están cumpliendo. Pero que hay otras palabras que tal vez falta por cumplirse.
A lo mejor tú dices, sí, a mí me dio una palabra hace años y no la he visto cumplirse, pero es en el tiempo del Señor, así que no desesperes, no desesperemos. Al contrario, sigamos creyendo esa palabra y confesándola y declarándola sobre nuestras vidas. El enemigo trata a veces de apagar nuestra fe, el enemigo trata a veces de poner en nuestros labios palabras que no son. Analicemos qué le estamos dando lugar. O como veíamos al principio, bajo qué autoridad estamos nosotros. Nos estamos dejando influenciar bajo la autoridad de nuestro adversario, de esta persona que nos quiere ver derrotada, o nos estamos dejando influenciar por el Señor, por su misericordia, nos estamos dejando influenciar por ese poder que Él tiene sobre nosotros. Así como el centurión reconoció que él estaba bajo una autoridad, tú y yo hoy podemos reconocer que estamos bajo una autoridad, que es la autoridad de nuestro Señor Jesús. Él nos manda a obedecer su palabra. Él nos manda a ser personas que lleven mucho fruto y que no seamos como esa higuera que quería un fruto y no le encontró, sino que nos llama a que vivamos en libertad, nos llama a que vivamos convencidos de que estamos viviendo bajo su gracia y que vamos a experimentar cosas gloriosas en Él si obedecemos sus mandamientos, si obedecemos su palabra y si la ponemos por obra. Desatemos cosas grandes para que el reino de Dios se expanda, pues hay autoridad en nuestros labios. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué frutos queremos comer? Yo quiero comer de esos frutos que su palabra me permite alcanzar, tomar y satisfacer esa necesidad que siempre va a necesitar mi alma. Porque siempre está necesitada mi alma de una palabra del Señor. Entonces, mi deseo es de que hoy podamos reconocer primero esa autoridad del Señor sobre nosotros y poder decirle: Señor, una palabra tuya basta para que mi circunstancia, para que mi situación cambie. Y yo la creo. Y yo puedo tener la convicción de que si tú lo dices, así va a ser. Si tú lo dices, Señor, así va a ser. Y vimos cómo acá, en estos versos que leímos, esa palabra tuvo efecto en las personas que lo creyeron. Pedro dijo: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya. Y el Señor lo ordenó y él caminó sobre el mar. El centurión creyó a la palabra que él dijo: tu siervo es sanado en este momento. Y el centurión lo creyó. Creyó esa palabra. Entonces, mi motivación hoy es a que le creamos a la palabra del Señor. Que abramos nuestro corazón siempre a lo que Él tiene para nosotros y que no dudemos. Que no dudemos y que atesoremos lo que Él nos ha dado. Que no menospreciemos esos dichos de su boca que salieron de sus labios para nosotros. Y que así como a Jeremías también, que su boca fue ungida, nuestra boca fue ungida por ese fuego de su espíritu, por esa esencia del Señor. Y tenemos vida. Yo te invito a que ahí en tu lugar tú puedas decirle: Señor, yo quiero amar tu palabra y obedecerla y tener autoridad para declarar sobre aquello, Señor, que tal vez en este momento me está estorbando, que tal vez en este momento, Señor, yo no veo una salida o no veo una luz, pero yo sé que tu palabra, Señor, tiene un efecto sobrenatural, Señor, en mí. Y que así como tú me diste esa autoridad, Señor, yo hoy declaro y confieso que esa situación, que esa circunstancia no tiene más efectos negativos en mí, sino que al contrario, yo le ordeno a esa situación que se mueva. Y yo le ordeno
a esa parte en mi vida que no tiene fruto, que ya no me estorbe más. Y yo creo, Señor, de que tu palabra tiene un efecto sobrenatural en mi Espíritu Santo. Dile gracias porque tú me estás dando la convicción, Señor, de que en mi corazón tú pusiste esa semilla y que en mi boca yo puedo llevar mucho fruto, puedo llevar vida a otros, aún para los míos y para aquellos que están al lado mío, para aquellos que no son tal vez de mi núcleo familiar, pero también yo tengo influencia sobre estos, aún para ellos, Señor. Yo creo que tu palabra va a tener un efecto en sus vidas, para bien de ellos y para gloria tuya, para que tu nombre sea reconocido en todas partes, Padre. Dile, Señor, yo te agradezco y te doy a ti, Señor, el lugar que te corresponde en mi vida. En tu nombre, Jesús, oramos esta mañana, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Sé que es una palabra que todos necesitamos atesorar. Y fue un privilegio para mí el poder haber compartido hoy contigo. Y te invito a que sigas nuestras transmisiones, a que sigas los estudios bíblicos siempre los días miércoles en punto de las 7 de la noche con el pastor Alfredo Salazar. Y nos seguimos viendo en una próxima. Bendiciones.